Claro. Acercamos las distintas áreas del Estado a tu barrio. Mauro García, intendente Me Gusta Rodríguez. Muy bien, hoy hubo reunión de la gente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario con los directores del nivel inicial de jardines por el tema de, bueno, los que se le va a dar, los alimentos que se le va a aportar a los jardines infantes para la merienda y los desayunos para los chicos que van a ser aportados por el municipio dentro de, bueno, los distintos programas que están haciendo, ¿no? La Secretaría de Desarrollo Comunitario, la gente de Educación y otras áreas, Consejo Escolar, para poder cubrir esto con los jardines de infantes, realmente. Y otra noticia que tenemos en el ámbito local, bueno, ayer habíamos comentado el tema de los trabajos que empezaron a colocarse en la calle Tarija, allá en el fondo de los barrios Alto Oeste, Brown y Güemes, para hacer el plan pluvial, para evitar que se inunden las calles de esos tres barrios. Algo histórico, un problema histórico, aunque siempre decimos lo mismo, la calle Mercedes cae en 3 gotas y se inunda, siempre. Bueno, hoy ya se empezaron a ver los caños, ¿eh? La cantidad de caños colocados, se los ve en la calle Tarija y Avenida Argentina, creo que es el límite entre los dos barrios, entre Brown y Alto Oeste, más o menos. Bueno, por lo menos hay una cuadra ya de caños colocados, de a poquito se va haciendo esta obra que creo que va a tener más o menos un año, que va a ser la que cuando se termine seguramente va a posibilitar que se eviten las inundaciones en estos 3 vecindarios y quizá en alguno más también que está cerquita, ¿no? Así que bueno, esas son algunas de las jornadas de las actividades que se vienen realizando en el día de hoy. Tula. Bueno, del otro lado de la línea tenemos a Sergio Fuster con la columna Saliendo de la Caverna. ¿Qué tal, Sergio? Eduardo, Alejandro, Jorge, te saludan. Hola, ¿cómo están todos? Bien, Sergio. Me alegro. Bueno, un placer estar con ustedes de vuelta. El placer es nuestro, porque realmente vamos entendiendo cosas de filosofía que por ahí eran bastante complejas para nosotros. Bueno, me alegro mucho. Hoy vamos a ver si podemos hacer una introducción a Michel Foucault. Ya que la otra vez hablamos de los posmodernos. Michel Foucault, bueno, fue uno de los arquitectos, ¿no?, de la posmodernidad. Así que vamos a hacer una introducción general y tal vez en próximas charlas podamos ver el aspecto de algún libro o algo más específico de su pensamiento. Bueno, tenemos que entender que Foucault nació en 1926, murió en 1984, muy joven. Eso te iba a decir, murió muy joven Foucault, ¿no? 57 años, fue víctima del HIV. Y bueno, él fue un pensador muy importante, especialmente en la década del 60, el 70, que era una época en la cual el mundo estaba cambiando, era una época revolucionaria, se empezaban a cuestionar los límites del poder y también se cuestionaban las libertades individuales. Por lo tanto, Foucault se dedicó a pensar modelos disciplinarios, estructuralmente hablando, ¿no? Por ejemplo, los manicomios, las cárceles, los colegios, los asilos de ancianos, y vio en estas estructuras elementos de poder. Pero va a desarrollar una idea que casi central en Foucault, en toda su obra, que es saber es poder, o sea, el poder está relacionado con el conocimiento. Foucault aparece, como decíamos, en los años 60, cuando se puso de moda el estructuralismo con las obras de Lévi-Strauss, el antropólogo. Foucault no quería que lo llamen estructuralista, pero bueno, lo suelen colocar dentro de ese concepto, ¿no?, de la estructura. Recordemos que en la década del 40 y 50 la estrella del pensamiento en Francia fue Jean-Paul Sartre, y Sartre, bueno, sostenía el existencialismo, el marxismo, y cuando... en la década del 60 empieza a haber una desilusión con relación a la utopía de la Unión Soviética, comienzan a salir a la luz los crímenes de Stalin, se estaba preparando la primavera de Praga en el 68, los filósofos querían salir de Marx, ¿no? De hecho, Sartre quedó un poco en el olvido por el tema de que Sartre era marxista y ya el marxismo no estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Ya se veía una desestructuración. Entonces, Foucault empieza a pensar los mecanismos de poder. En primer lugar, los filósofos de la década del 60 y 70, especialmente en Francia, querían salir de Marx, pero querían hacer una crítica a la modernidad igual. O sea, querían salir de la crítica que le hacía Marx a la modernidad.
y seguir con esa crítica a través de otros pensadores. Por ejemplo, Nietzsche y Heidegger, que fueron los paradigmas que tomaron todos los filósofos del estructuralismo. ¿Por qué en el caso de Foucault decimos que intentaba salir de la modernidad? Bueno, porque Foucault lo que hace es desestructurar el sujeto cartesiano. Recordemos que la modernidad está basada, entre otras cosas, o sostenida por el tema del sujeto. El sujeto como yo pensante, como el que piensa y luego existe, ¿no? Como decía Descartes. Sí. Pero para Foucault todavía Descartes, a pesar de que tenía un sujeto luminoso, digamos un sujeto que piensa, Descartes estaba muy dependiente de Dios. Por lo tanto, Foucault lo que va a decir que en realidad el sujeto moderno no es el de Descartes, sino es el de Immanuel Kant. Porque Kant decía que en realidad el sujeto, sostiene su finitud, piensa en su finitud, pero no se religa por eso a Dios, sino que piensa su finitud por la finitud en sí. Por lo tanto, para Foucault la modernidad en realidad tiene su centro en Kant. Y quiere desestructurar el sujeto kantiano a partir del sujeto de Heidegger, el Dasein, el ser ahí, que creo que lo hemos hablado en alguna ocasión. Sí. O sea, claro, la idea era salir de las ideas de la modernidad, porque veían que la modernidad estaba agotada, querían hacer una crítica a la Ilustración, pero también querían salir del marxismo. Entonces Nietzsche y Heidegger les vinieron, digamos, como anillo al dedo para poder repensar ahora este mundo que ahora se desestructuraba, es este mundo en el cual ahora había un cese de valores, o había nuevos valores, nuevas morales, se desestructuraba la historia, como hablamos la otra vez de la posmodernidad. Por eso Foucault en este momento es un pensador fundamental, porque Foucault va a pensar la relatividad de los valores. Ahora las cosas no son pensadas en categorías de buenas o malas, normal o anormal. Foucault, en su propia condición de homosexual, él pensaba justamente la marginalidad, pensaba la anormalidad, porque evidentemente él la padeció, ¿no?, en la discriminación. Por lo tanto, Foucault intentó iluminar estos rincones oscuros o sombríos de la sociedad. Por eso le daba mucho énfasis al poder, el poder que determinaba de alguna manera qué es lo normal y qué es lo anormal. Por lo tanto, ¿qué es la verdad? Bueno, la idea de verdad también se disipa. Para Foucault, la verdad es simplemente lo que decide un grupo de poder que es verdad. ¿Qué es el saber? Bueno, es lo que el grupo dice que se debe saber. Este grupo de poder nos dice lo que es correcto o lo incorrecto. Nos dice lo que es normal o nos dice lo que es patológico. Por lo tanto, este grupo de poder, ante estas nuevas categorías de verdad, lo que intenta ante los anormales es normalizarlos. ¿Cómo los va a normalizar? Bueno, a través del control. Los controla, los numera, los vigila, y por lo tanto de esa manera ejercen una clase de poder sobre todo el cuerpo social. Esto lo va a tratar en una obra que yo creo que habría que leerla alguna vez, quienes no la hayan leído, que es Arqueología del Saber, y la otra es las palabras y las cosas, que ya en su momento por ahí podemos hablar con más tiempo, más detenimiento. Pero por ejemplo, ahí lo que Foucault menciona es que el lenguaje, la importancia del lenguaje, porque lo que nosotros decimos crea la realidad. La realidad es creada por la palabra, por el lenguaje. Que eso después lo va a tomar Lacan en el psicoanálisis, ¿no? Sí, todo lo que tiene lenguaje es normal o neurótico, y todo lo que no tiene lenguaje es psicótico, ¿no? Va a decir Lacan. Entonces, el discurso, la palabra, o sea, no es cualquier palabra ni cualquier discurso, sino que son estructuras de discurso. Recordemos la semana pasada cuando hablábamos que la posmodernidad es una desintegración de las cosas, es una multiplicidad de relatos, microrelatos. Bueno, también va a ser con relación al discurso. Va a haber una multiplicidad de discursos. Por ejemplo, tenemos el discurso de la psicología, por un lado, la antropología, la sociología, la biología, la política. Son distintos microdiscursos que todos están encerrados en estructuras. Y ellos ejercen el poder, cada uno en su campo, acerca de lo que es correcto e incorrecto, lo que es verdad y lo que no, o lo que es normal y lo que es anormal. Por ejemplo, Foucault dice, el psiquiatra define quién está loco. De esa manera define quién va al encierro y quién queda libre.
El médico define quién está enfermo con relación al paciente y el abogado define quién es un delincuente o no. De ahí que aparecen dos grandes obras de Foucault, que una es Historia de la locura en la época clásica y la otra es Vigilar y castigar, ¿no? En uno va a tratar el encierro en los manicomios y el otro va a tratar el encierro en las cárceles. Por lo tanto, Foucault va a tratar el tema de los micropoderes. O sea, ya no hay un poder absoluto, no hay un poder como el del rey en la modernidad, o esos poderes que había en la Guerra Fría, que ya se estaba de alguna manera muriendo en la Guerra Fría en la época de Foucault, sino que son pequeños poderes que están presentes en todo el entramado del cuerpo social. ¿Sí? El Estado o los grupos de poder son aquellos que deciden qué es lo correcto y lo incorrecto. Por lo tanto, el poder ya no se ejerce como antes, sino que ahora para Foucault, en esta nueva época, el poder es sutil. El poder lo tienen los hospitales, es decir, los médicos sobre los pacientes, las escuelas, maestros sobre alumnos, los trabajos, patrones sobre empleados, la familia, pareja. O sea, hay disputas de poder en pequeñas sociedades, en pequeños entramados, en los cuales estos pequeños entramados de poder intentan dominar la mente y el cuerpo, ¿no? Y ahora el cuerpo, dice Foucault, va a ser un nuevo medio de producción. Ahora el poder, ya al menos en nuestra época, se dirime en base a la seducción, en base al consumo, en base al hedonismo, en base a la biotecnología, y afecta todas las funciones más pequeñas de nuestra cotidianidad. Por eso Foucault llamó a esto biopoder. El biopoder es aquello que controla nuestra propia vida. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia, de alguna manera, es un problema biológico que se puede, de algún modo, rebatir o vencer con una vacuna. Por lo tanto, acá hay un biopoder, ¿sí? El biopoder de la ciencia, que afecta a nuestras vidas, para bien o para mal. Entonces Foucault dice, ante este biopoder, los hombres necesitan crear una resistencia. Ahora, Foucault nunca explicó cómo resistir el biopoder, así que no sabemos cómo resistirlo desde el punto de vista de su pensamiento. Pero sí, podemos decir que Foucault no tenía muchas esperanzas de que la humanidad resista a estos pequeños entramados del cuerpo social de poder, sino que citó para eso al hombre posmoderno, no al hombre de Nietzsche. ¿Qué decía Nietzsche en cuanto al hombre? Bueno, dice, el hombre mediocre, el último hombre, dice, es incapaz de alcanzar grandes deseos. Este hombre mediocre, como decía Nietzsche, solo quiere preservarse y quiere evitar el dolor, ¿no? Por eso Nietzsche decía, necesitamos el superhombre, ¿no? Necesitamos otra cosa. Así que bueno, esto me parece que es una introducción bastante general, ¿no? a la idea central de Foucault, y por ahí en otras charlas podemos ver algunos aspectos más puntuales si a ustedes les parece bien. Exactamente. Cuando hablabas, Sergio, sobre, ¿no?, el encierro y sobre todo esta cuestión de la locura, bueno, y la función de la psiquiatría ahí, o por lo menos de algunos psiquiatras, yo recuerdo, me viene a la cabeza permanentemente Foucault, pero me viene a la cabeza la película Hombre mirando al sudeste, en este personaje de Rantés, que es un personaje que al espectador lo descoloca en principio, y dice que viene a combatir la estupidez humana, no era a combatir el mal, sino la estupidez humana, digo. Y un poco esto, ¿no? Esto de la locura, de los parámetros, que según determinado discurso esto es locura y esto no es locura, ¿no? Claro. Interesante la película que citaste, la que protagonizó Hugo Soto. Claro, exacto. Sí. Vos fijate, esa película es muy paradigmática, porque a quien consideraban loco, que era el que miraba al sudeste para recibir mensajes de supuestamente salvación de la estupidez humana, y que venía a estudiar el cerebro, esa persona, que era un paciente psiquiátrico, que en realidad después uno duda, ¿no?, que fuera realmente un paciente psiquiátrico, pero vos fíjate que él tenía un sentido en ayudar al hombre, y de alguna manera ayuda al psiquiatra a darse cuenta de que en realidad los mensajes de salvación no están en otro lugar fuera de nosotros mismos. Y que cuando el paciente psiquiátrico Rantés pierde de algún modo su sentido porque lo medican, la medicación en muchos pacientes psiquiátricos es terrible,
porque les quita el sentido, Sí, los momifica de alguna manera. sí. Y es ahí cuando él entra en una fascia, en un estado suspensivo, ¿no? Pero es muy interesante esa película, cómo le cambia la vida al psiquiatra. Y hay una versión norteamericana, que es la de Capax, no sé si la han visto, también es muy buena película. Sí, sí. Que, bueno, no le hace mucho honor a Hombres Mirados al Sudeste porque tiene otra trama, pero tiene una idea parecida, ¿no? Como el que se consideraba loco ayuda al que se consideraba normal, ¿no? Así que todo es una cuestión también de poder. Sergio, muchísimas gracias y nos vemos el jueves que viene. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, así pasó Sergio Fuster con su columna Saliendo de las Cavernas. Usted sabe, yo me acordaba de la película esa, de Keep-Us, o digamos, como se diga en inglés, que trabajaba Kevin Spacey, me acordaba de él, que trabajaba, que hacía del paciente precisamente, ¿no? Claro. No me acordaba quién era el actor y ahora por internet me estaba fijando, Jeff Bridges hacía del actor, y bueno, muchos consideraron que fue un afano, un afano abierto a hombre mirando el sudeste, digamos, ¿no? Pero terrible el afano. Película emblemática, si las hay, por lo menos para mí. Muy linda película, aparte fue una película para el momento, bueno, un momento muy especial también del cine argentino, ¿no? Cuando se estaba retomando la democracia en el 80 y pico, es un momento muy especial. Y bueno, cosas que van pasando, ¿no? Bueno, hemos tenido acá, nos dice, Néstor Escobar nos manda un mensaje, dice, un éxito lo del ojo, próximo turno martes próximo, ergo radicado al aire. Así que el martes que viene va a estar el jueves que viene va a estar radicado con Urbano, que hoy no pudo estar por problemas de salud de Chuchi, que en realidad tuvo que llevarla a hacerse una atención y fue Néstor con ella. Así que bueno, listo lo del ojo. Bien, nos pone contento. Nos pone contento, así que para Lidia no, pero bueno, para el resto de los oyentes creo que no sé si tanto. Algunos oyentes que tiene radicado le va a gustar que vuelvan. Sí. Así que bueno. Me hace acordar una canción, ¿no? Que vuelva Carlos. No, por favor. Che, hablando de Carlos, Macri está presentando su libro. Epa. Sí. Macri está presentando su libro. Algunas ironías. Sí, he visto yo algunas ironías también. Ahora, sabe que yo soy capaz de leerlo, me he torturado en mi vida. Yo he leído libros así extraños en mi vida que vos decís, ¿cómo pudiste leer eso? Yo los leo esos libros. Bueno, me cuestan, me dan trabajo, pero hago un esfuerzo y los leo. Yo en psicopatología he leído... ¿Cómo psicopatología? Una materia, psicopatología. Sí. He leído texto de Pereira, psiquiatría, historia de la psiquiatría, textos de Pereira, que yo creo que eso sí era una tortura. La verdad que eran terribles. No, pero este es un libro liviano, supongo. En comparación, digo, es un libro liviano esto, ¿no? Claro, contará algunas anécdotas, algo, no sé. Yo, mire, viendo cómo fue todo hasta el momento, mucha autocrítica no espero del libro. No le digo cero, ¿no? Pero mucha autocrítica no espero. Más allá, después está de acuerdo no con lo que hizo como presidente. Pero yo le digo, he leído de Mariano Grondona en algún tiempo, libros de Mariano Grondona. Sí, otro. ¿Quién fue que leí el de... Bueno, el libro que escribió alguien que podría ser tranquilamente la novia de Macri, esta periodista que está en el canal de La Nación, realmente es una biografía de Macri, ¿no? Pero, ¿cómo le puedo decir? Laura de Marco, no me podía acordar que, es más, lo trajo Oli Bonet, me lo prestó, que después en realidad lo trajo para sortear, creo que después nosotros yo en el medio lo leí, el libro, y lo podría haber escrito, ¿cómo se llama? La Juliana, la mujer. Sí. Yo creo que no le había salido mejor. Bueno, veremos ¿por qué no?